Bueno, amados hermanos, quiero presentar en este momento a nuestro hermano en Cristo, amigo, amigo de la familia y hermano en la fe, porteño del Cerro Barón, y, bueno, él se puede presentar abiertamente delante de nosotros. Y Leo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte hoy día No, aquí, hermano gracias. querido, y la idea es que tú te puedas presentar, dónde te congregas, quién es tu pastor y todo eso que es bueno que te escuchemos también. Amigo, dale. Muchas gracias por la invitación, Pastor Jonathan, queridos hermanos. Espero estar a la altura de las circunstancias, ¿cierto? Creo que el pueblo de Dios, nosotros como evangélicos, estamos expectantes constantemente de las señales que nos va dando el Señor en lo social, en lo político, y es parte de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Estar atentos y participar de estos procesos de manera acorde con nuestros principios y con nuestros valores, ¿ya? Con nuestras convicciones, con esas convicciones que hemos abrazado, algunos desde el nacimiento, ¿cierto? Y algunos por adopción en el proceso de nuestras vidas. Y como decía efectivamente el pastor, eh, soy miembro de la Iglesia del Nazareno de Valparaíso, miembro en plena comunión, como decimos nosotros, ¿cierto? Porque me congrego, participo de nuestra asamblea, no solo de los cultos ordinarios, sino que también del liderazgo de la iglesia. Diezmo en mi iglesia, ¿cierto? Y ofrendo también en mi iglesia porque eso es parte del compromiso, ¿cierto? No solo en cuerpo y alma y espíritu, sino cuerpo, alma, espíritu y bolsillo también, ¿ya? Para completar la ecuación. Y, y efectivamente hoy día nos encontramos frente a un proceso constituyente, como se le ha denominado a lo que vivimos, y es necesario que esto que es política pura, ¿ya? Es lo más puro de la política, y a muchos nos enseñaron que en la iglesia no se hablaba de política o que la política era algo ajeno a nuestra cultura institucional. Eh, no en todas las iglesias, claro está, porque hay muchas iglesias, y creo que las Asambleas de Dios, el Nazareno, también la iglesia presbiteriana, han tenido una historia que va de la mano con el desarrollo político de las naciones en las cuales tienen presencia, ¿ya? Eh, con aportes sociales importantes, ¿cierto? Los que vencieron o permitieron que se aboliera la esclavitud, no solo en el Nuevo Mundo, sino que en Europa, fueron los cristianos evangélicos en Inglaterra, eh, en Estados Unidos. También fue iniciativa de los cristianos la abolición de estas prácticas, ¿cierto?, que se contradicen con la dignidad humana, con la dignidad con la que Dios nos creó, ¿cierto?, como corona de la creación. Porque hasta ahí, hasta la dignidad humana es un mensaje político, muy jurídico, pero cuando uno dice, oye, la dignidad humana de la cual hablan todos y de lo que habla la Constitución, cuando parte, nuestra actual Constitución dice, las personas nacen iguales en dignidad y derechos. O sea, somos igualmente dignos todos los que nacemos, ¿cierto? Y estamos y pisamos la tierra de este país que se llama Chile. Pero esa dignidad para los cristianos es un concepto que viene precisamente del hecho de que somos creación de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza y que estamos en la cúspide de esta creación perfecta del Señor. Pastor, yo no sé si puedo compartir pantalla. Sí. Creo que sí. Pantalla completa. Ah, sí, se ve perfecto. Bueno, ahí está. Esta es una presentación que venimos haciendo desde por lo menos la primera semana de noviembre del año pasado, cuando empezó todo este proyecto, que lo hemos ido complementando con las distintas modificaciones que ha experimentado el proceso. A partir del 15 de noviembre, ustedes saben que hubo un gran acuerdo por la paz y la nueva constitución entre distintos actores políticos, representantes de partidos, desde lo más extremo que tiene representación parlamentaria, a la derecha y a la izquierda, participaron en este proceso. Bueno, un poco de mí, mi nombre es Leonardo Contreras Neira, soy abogado de la Católica de Valparaíso, tengo un diplomado en Derecho Administrativo, un diplomado de Liderazgo Estratégico de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido,
y he sido abogado de distintas comisiones parlamentarias, ¿ya? Y esto es importante porque muchos dicen, ya, pero usted se dedica al derecho administrativo o es constitucionalista. Bueno, la principal herramienta que se trabaja en el Congreso Nacional desde el punto de vista técnico y no político es precisamente la Constitución. Todo el proceso normativo de creación de una ley en lo que llevo ya participando por lo menos en los últimos 7 años de mi vida, se basan precisamente en la Constitución. Y fui abogado de la Comisión de Salud, de Defensa, de Constitución y de Medio Ambiente del Senado. Renuncié el 2017 porque me aburrí, ¿ya? Porque me gusta también hacer otras cosas, ¿ya? Y ese trabajo me limitaban a hacer clases, ¿cierto? Me limitaban a hacer otro tipo de actividades. Me gusta mucho escribir y dedicarme a la investigación. Y hoy día el trabajo que desarrollo, que es mucho más independiente, me permite también abocarme a esas prácticas. Y lo más básico, ¿cierto? ¿Qué es una constitución? Ustedes saben, y yo sé, que a los cristianos de nuestras denominaciones nos gusta harto estudiar, pasar por los seminarios, ¿cierto? De tener clases y desentrañar de lo más profundo de las escrituras el significado. Y una parte importante del significado de las palabras, ¿cierto? Se busca en el origen lingüístico. Y en derecho nosotros ocupamos harto el latín. ¿Y qué significa constitución? Desde el latín son 2 palabras, una es cum, que es conjuntamente, y statutere, ¿cierto? Que es establecer. O sea, la constitución es establecer conjuntamente, que es un conjunto de normas, ¿cierto? Pero que lo establecemos conjuntamente, es un acuerdo, ¿cierto? Entre los miembros de la sociedad para entregarnos una serie de normas, que son las normas más básicas e importantes de un Estado dentro de lo que denominamos algunos el bloque de constitucionalidad, ¿ya? ¿Qué es el bloque de constitucionalidad en términos simples? Una norma suprema, que es la Constitución, de la cual derivan leyes, leyes de distinta categoría, leyes orgánicas constitucionales en nuestro caso, leyes de quórum, leyes ordinarias, después vienen reglamentos, que son los decretos supremos del presidente para permitir la ejecución de esas leyes, resoluciones, y finalmente actos administrativos simples, ¿cierto? Como que te pasen una multa por estacionar equivocadamente en un sitio reservado para una iglesia, ¿no? O para una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Conrad Hayes dice que debería tener un contenido mínimo, que son las bases de solución de conflictos sociales, organización de la formación de la unidad política y estatal, y los principios del orden jurídico en su conjunto. ¿Qué quiere decir Hayes en este sentido? De que tenemos por un lado la organización de la sociedad, del sistema político, ¿cierto? Nuestra Constitución establece que tenemos un presidente, Congreso, un poder judicial, un tribunal constitucional, Fuerzas Armadas, una Contraloría General de la República y distintos órganos de rango constitucional que establecen, ¿cierto?, el orden de nuestra sociedad. Los principios de orden jurídico. Chile es un país, es una república, ¿ya?, democrática. Además es una república unitaria, no somos un Estado federal. Creemos que que los órganos del Estado tienen que respetar el principio de legalidad, que tienen que sujetar su acción a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a la Constitución. Y dentro del ámbito de sus competencias, creemos en la probidad, creemos que las personas, ¿cierto?, son iguales en dignidad y derechos, y que somos una república democrática, que es lo más importante dentro de estas declaraciones de orden jurídico, que son los principios. ¿Cuál es el contenido de una constitución? ¿Ya? Y aquí voy a tratar de ser lo más rápido posible. Hay un contenido dogmático, ¿ya? Ustedes, los que son estudiosos de la Biblia saben, ¿cierto?, lo que es una dogmática, son los principios, son los valores, es lo que es transversal al resto, ¿cierto? Hay algo que es transversal en las escrituras, que es la presencia, ¿cierto?, desde la creación de Jesús, ¿ya? Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, hablan de Jesús y el plan de salvación para la humanidad, ¿cierto? Y los dogmas de la Constitución, ¿cierto?, que son estos principios más básicos, son los que atraviesan todo el sistema constitucional, que son los que les nombraba, que Chile es una república democrática, ¿cierto?, que existe libertad, dignidad, que el Estado está al servicio de la persona humana,
que tenemos dignidad y derechos de manera equivalente, etc. Hay una parte normativa u orgánica, que es lo que les decía, que tenemos un presidente, un Congreso, un Poder Judicial, una Contraloría, que son órganos independientes, que tienen determinadas atribuciones y que están conformados de acuerdo a las normas constitucionales. Por eso tenemos 155 diputados y 50 senadores. Establece derechos, libertades y garantías, que después les voy a hacer por qué se divide, ¿cierto? Porque yo tengo derechos, tengo libertades de hacer cosas y tengo garantías. Y estos son lo que la doctrina denomina derechos fundamentales. Tiene un sistema de reforma y un sistema, ¿cierto? Que el sistema de reforma es el que hoy día nos interesa, y normas transitorias que determinan cuándo va a entrar en vigencia un determinado precepto o cuándo va a dejar de regir otro, o qué pasa con las leyes que estaban vigentes al momento de dictarse la nueva Constitución, si es que van en contra del texto de esta. Chile ha tenido una historia constitucional que parte por ahí por 1822. Obviamente el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 constituye un ensayo de organización, ¿cierto? Porque ese cabildo se da normas supuestamente para proteger el poder del rey capturado por Napoleón Bonaparte, y dicen, bueno, nos vamos a regir por estas normas mientras el rey, nuestro soberano, está preso, ¿ya? Pero eso en realidad fue un germen de la primera Constitución nacional. Pero formalmente en 1822 la Constitución de O'Higgins, que duró menos que un candy, la del 23, que fue más o menos parecida, la del 28, que se llama la Constitución Popular Representativa y Republicana, porque no la hizo una sola persona, sino que se juntaron como 10, y la de 1833, que es la liberal conservadora, o conocida también como la Constitución de Portales, que reconoce por primera vez que la soberanía reside en la nación. ¿Y por qué siempre pongo esto? Es para que lo guarden. Recuerden este concepto, soberanía. Y fíjate que esta es la Constitución que más ha durado en Chile, ¿ya? Duró de 1833 a 1925, cuando se hace, según algunos, una nueva Constitución, pero cuando uno estudia un poco cómo se llevó a cabo el proceso de 1925, no sé si ustedes recuerdan en las clases de historia en el colegio, el famoso hito del ruido de sables en el gobierno del presidente Alessandri, del León de Tarapacá. La oficialidad joven del ejército entra al Congreso porque el Congreso obstruía, ¿cierto?, el mandato del presidente, y hacen sonar sus sables para decirle al Congreso, pónganse las pilas, porque o si no vamos a dar un golpe de Estado y ustedes van a ser los que van a pasar por estas hojas, ¿ya? Y en este año, en este proceso, se lleva a cabo un proceso constitucional que en realidad más que una nueva constitución es una reforma de la de 1833, que empieza a regir en 1925, después de haber sido aprobada por un plebiscito en el cual participó la mayoría de los chilenos con derecho a voto. Hasta 1980 rige esta constitución, aunque todos sabemos que en 1973, el 11 de septiembre, se termina, incluso antes, algunos dicen que el gobierno del presidente Allende entre el 70 y el 73 no actuó conforme a la Constitución, por lo tanto, de acuerdo a su propia conducta, derogó tácitamente la Constitución. De hecho, tanto el Congreso como la Contraloría General de la República en esa época declaró que el gobierno del presidente Allende se había salido de la institucionalidad. Pero el 73 definitivamente ya la Constitución del 25 deja de regir hasta 1980, y que después vamos a ver por qué este periodo 70, 73, 73, 80 y 80, 89 son importantes. Porque hay una Constitución, la del 25 en la primera parte y la del 80, que es la actual, en la segunda parte. Pero muy poco se respetaba porque se establecían derechos, se establecía que había un presidente, pero en realidad había un triunvirato en algún momento, se establecían ciertas garantías que no se respetaban, por lo tanto, cae dentro de las clasificaciones o clases de constitución. Que lo primero y más importante es según su cumplimiento. Hay constituciones que se llaman normativas porque efectivamente rigen, hay unas que son nominales, como la del 25 entre el 70 y el 80, ¿cierto? Porque estaba el texto, pero no se aplicaba. Y las semánticas, que es una forma de disfrazar dictadura, ¿cierto? Que dicto una constitución, pero en realidad no la respeto.
y la Constitución del 80 realmente empezó a regir de manera plena a partir del retorno a la democracia en el año 90. Según su extensión, hay constituciones breves y desarrolladas. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela, la Constitución Bolivariana de Venezuela, es una desarrollada o extensa, porque toma contenidos que son de la ley. En la Constitución, ¿cierto?, de los venezolanos metieron mucha información y tiene más de, hoy día creo que van los 400 artículos, muy parecido a un código de procedimiento judicial, y las breves, que son más parecidas a la nuestra, que tiene solo 125 artículos y 12 normas transitorias vigentes o aplicables, que en el fondo regulan lo básico del sistema jurídico. Según la posibilidad de modificarse, hay rígidas y flexibles. Las rígidas, ¿cierto?, son las que tienen que contar con un quórum elevado y con procesos complejos, y las flexibles son aquellas que se modifican igual que una ley. ¿Por qué les decía que se acordaran del concepto de soberanía? Porque según la Constitución de 1833, la del 25, la del 80, los tratados internacionales y la mayoría de las constituciones modernas dicen que el poder constituyente, que es lo que en este proceso se va a ejercer el 25 de octubre, reside en el pueblo. Dice que esto es ejercicio de la soberanía. El poder constituyente es ejercicio de la soberanía, y la soberanía reside en el pueblo, o en este aspecto humano del Estado. El Estado, según la teoría más básica, dice que está compuesto por el territorio, por los órganos políticos y también por la ciudadanía, por nosotros, por los seres humanos. Que somos el pueblo en términos simples, ¿cierto? Y bien usados siempre. Y hay dos tipos de poder constituyente. Uno originario, que no se basa en la norma constitucional, que es cuando el pueblo se levanta, ¿cierto? Por ejemplo, en 1833 se ejerció el poder originario, porque no existía una constitución que diera normas de cómo Chile se tenía que dar una constitución. Y el poder derivado es en base a las mismas normas constitucionales. Entonces tenemos un poder originario que nace, ¿cierto?, del pueblo, y un poder derivado que nace de la propia constitución y que generalmente se efectúa a través de reformas constitucionales. O sea, hoy día ¿se puede ejercer el poder constituyente sin una nueva constitución? Sí. Y se ejerce todos los meses. La constitución está mutando y cambiando constantemente. ¿Cómo se ejerció la última vez en Chile este poder constituyente? Y aquí después vamos a abrir un debate, porque en 1980 hubo poder originario o hubo poder derivado. Y ahora, este proceso que abrimos, si es que lo decidimos abrir a partir del 25 de octubre, ¿va a ser originario o va a ser derivado? Después lo vamos a discutir, Pastor. El 15 de noviembre, como les dije, hubo un acuerdo constitucional que establece un plebiscito de entrada, un sí o no a una nueva constitución, que es el apruebo o el rechazo, ¿ya? Lo que decidimos nosotros el 25 de octubre es si queremos una nueva constitución o no queremos una nueva constitución, y la forma cómo se va a determinar el contenido de esa nueva constitución, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. La convención constitucional, ¿cierto?, es aquella que va a usar los mismos parámetros que la Cámara de Diputados. Se van a elegir 155 constitucionales o constituyentes que lo van a conformar. Por ejemplo, en nuestra región de Valparaíso hay dos distritos, el distrito 6 y el distrito 7, y cada uno de esos distritos va a elegir 8 representantes, ¿ya? Por lo tanto, acá en Valparaíso, que es desde Concón hasta Santo Domingo, vamos a elegir 8, y de Quilpué, Los Andes, San Felipe, Petorca, La Ligua, Quillota, etcétera, se van a elegir otros 8. Una vez fijado el método, esta instancia, ¿cierto?, que puede ser la convención constitucional o la mixta, van a tener 9 meses prorrogables por 3 meses, solo con el fin de dar término a su trabajo, ¿ya? Y perdón, la convención mixta constitucional está constituida por un 50% de parlamentarios, que cada una de las cámaras los va a elegir, y la mitad electos democráticamente, ¿cierto?, en los mismos distritos, pero cuatrinominales y binominales. Por ejemplo, nosotros en Valparaíso, en vez de elegir 8 representantes, si sale la convención mixta constitucional, vamos a elegir solo
4 representantes, y el distrito 6 de Quillota, etcétera, Marga Marga, para elegir otros 4 y no 8. ¿Ya? Van a funcionar básicamente cualquiera de los dos órganos durante un año. La convención mixta va a tener que trabajar de acuerdo a la agenda también parlamentaria, porque va a estar constituida por 86 parlamentarios elegidos por el Congreso Pleno para estos fines. ¿Ya? Entonces va a tener que trabajar probablemente ese año completo. Si la convención constitucional es la opción que elijamos, quizás tarde menos y se demore solamente esos 9 meses. Hay limitantes a quienes se desempeñen como asambleístas, porque no van a poder ser candidatos a nada en los 4 años siguientes al término del trabajo de la convención constitucional o convención mixta constitucional. Sus acuerdos y quórum, que es una de las grandes polémicas que se planteó en su momento, van a tener que ser tomadas por un quórum de 2/3, ya que está un poquito más adelante, que se los voy a explicar a fondo. Y después tenemos un plebiscito, así como el 25 de octubre tenemos un plebiscito donde apruebo o rechazo, cuando después de que estos personajes asuman el 26 de mayo del próximo año y terminen el 26 de mayo del 2022, van a tener que convocar a un plebiscito de ratificación del texto que ellos propongan al país, en el cual también vamos a votar apruebo o rechazo, o por temas, ¿cierto? Que podemos aprobar o rechazar alguna parte, o podemos quizás pedir una votación separada. Eso no está en lo absoluto claro en ningún texto hasta el momento, porque se ha ido trabajando sobre la marcha. Aquí hay cosas que, ¿cierto?, no están dentro del acuerdo y que se han discutido durante los meses posteriores, ¿cierto?, durante este año que ha pasado desde este acuerdo, ¿cierto? El domingo se cumple un año desde el famoso 18 de octubre del 2019, y dentro de este acuerdo no se contempló la participación equitativa de hombres y mujeres, que después sí se aprobó por parte del Congreso, y la Asamblea, cualquiera sea la forma que asuma, tendrá que tener un 50% de hombres y un 50% de mujeres, ¿ya? Obligatoriamente. O sea, independiente de que los hombres no saquemos ningún voto, igual vamos a tener un 50% de hombres en cualquiera de las dos asambleas. Y estos son los temas que se han discutido siempre en Chile. Derechos humanos, salario mínimo, pensión mínima, eliminar la AFP, eliminar las deudas por crédito universitario, la regionalización y la nueva constitución. ¿Caben estos temas, cierto, dentro de una discusión constitucional o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque si hay demandas, cierto, y hemos tenido demandas como ciudadanos, estos temas entran o no entran en la discusión constitucional. Y ahí tendremos que decidir si queremos una constitución breve o queremos una constitución extensa que aborde materias que normalmente en una sociedad medianamente civilizada quedan entregadas a la ley. En una nueva constitución, ¿cierto? Esta asamblea constituyente va a ser soberana, o sea, va a poder tomar decisiones que influyan en cómo se va a conducir el país, el voto obligatorio para mayores de 16 años, que también se discutió, se rechazó, la participación y la deliberación popular. ¿Cómo vamos a participar nosotros, ¿cierto? Los que no queremos formar o no vamos a formar parte de esta asamblea constitucional, ¿cómo vamos a poder participar? Si ya es difícil llegar a los diputados, ¿cómo en un año vamos a llegar a los constituyentes? La participación paritaria, que ya les decía, va a ser 50 y 50 entre hombres y mujeres, y quórums especiales para que se tengan que plebiscitar. Y las inhabilidades, que ya está resuelto, ¿cierto?, que no van a poder participar de elecciones posteriores los constituyentes, pero también un constituyente, la ley hoy día le va a permitir pedir un permiso sin goce de sueldo para poder ser constituyente mientras desarrolla sus actividades, pero igual le van a pagar una dieta de 4,5 millones. ¿Ya? Así que no es tan malo ser candidato a la Asamblea Constituyente. Digo yo, no sé. Esto me lo voy a saltar. Esto igual. Aspectos importantes. En Chile
nunca, y esto lo digo con mucha certeza, nunca ha existido una constitución ciudadana donde el pueblo, ¿cierto?, ejerza directamente la soberanía. Porque yo les decía, la de 1833, en esa época había un voto censitario donde votaban solamente los hombres que sabían leer y escribir y que tenían propiedades. Entonces, muy participativa, no creo que haya sido, ¿cierto? Desde ya el haber excluido a las mujeres excluye al 50% de los ciudadanos de nuestro país. La constitución actual solo se ha legitimado por el tiempo. ¿Por qué? Porque en 1980 no hubo una participación en el proceso de escribir, de proyectar el texto constitucional, sino que fue una comisión especial para la redacción de la nueva constitución, la famosa comisión Ortúzar, que fue encargada por el gobierno militar a distintos profesores de Derecho Constitucional, Administrativo, Civil, que participaron en el proceso de elaboración de distintos sectores políticos, ¿cierto?, que existían en esa época. Hubieron radicales, demócratas cristianos, personas que después fundó la UDI, Jaime Guzmán, Sergio Díez, ¿cierto?, que es fundador de Renovación Nacional, que también es de derecha. Entonces, fueron convocados varios que entregaron un trabajo a un organismo que se llamaba Consejo de Estado, que era un consejo que estaba después de la Junta de Gobierno, ya de la Junta Militar de Gobierno, quienes hicieron un sedazo, ¿cierto?, antes de entregársela a la Junta, y la Junta también a través de sus asesores le hizo modificaciones para luego plebiscitarlo, ¿cierto? Y en 1980, para los que no saben, hubo un plebiscito, y los más antiguos podrán corroborar la información que voy a dar a continuación. La gente iba a votar y como no existían registros electorales, le cortaban la puntita del carnet, ¿ya? Yo no sé, el pastor tenía como 5 años en esa época, ¿no? Por lo menos. Yo no sé si hay alguien que pueda corroborar esta información, pero he estado, ¿cierto? Mi mamá. Podríamos preguntar que hagan con la mano así para quiénes votaron en la Constitución del 80. Claudio. ¿Quiénes votaron en la Constitución del 80? ¿Alguien puede ratificar esto? Oye, y Claudio, yo te podría preguntar si es que realmente te cortaban la puntita del carnet, ¿viste? Claudio Fuentes está ratificando. Efectivamente, efectivamente cortaban la puntita del carnet. Claro, La cortaban. para que las personas no se pasaran de lista y no votaran 2 veces, porque obviamente eso hubiese podido producir irregularidades. Pero igual ese proceso fue cuestionado por la oposición al régimen militar, diciendo que habían votado los muertos, que había votado, ¿cierto?, muchas personas, y este plebiscito tuvo una aprobación de verdad que si no me equivoco, de más del 60% de los votos, ¿ya? Entonces, obviamente, las personas que estaban en contra del régimen militar decían que no, que esto era un fraude. Pero dicen las estadísticas que votaron 6.200.000 personas y que un 67% decidió que sí a una nueva constitución. ¿Ya? Un 67%. Entonces, ahí uno tiene que examinar, porque, claro, si no habían registros electorales era muy difícil cuantificar. Si no había libertades, si no había libertad de expresión, si no hubo la posibilidad de que los que estaban en contra de este texto nuevo se opusieran o hicieran campaña, obviamente que no estaban todas las garantías. Lo que estamos viviendo hoy día, por lo tanto, es un hecho inédito de que los ciudadanos podamos decir, ¿sabes qué? ¿Queremos o no queremos una nueva constitución? Y cada uno, ¿cierto?, tendrá su posición de seguir con la constitución del 80, que ha sido modificada primero para entrar en vigencia plena el año 89, en este acuerdo por la paz, porque este acuerdo del 15 de noviembre del año pasado no es el primer acuerdo político transversal que se lleva a cabo en Chile. El año 88 también hubo un acuerdo entre el 87 y 88, donde el gobierno militar establece que va a haber un plebiscito, ¿cierto?, para terminar con el régimen, que va a haber un sistema de campaña. Todos conocen la historia, hasta una película hay, ¿cierto?, de la campaña del no. Vamos a decir que no. Oh. Entonces, todos los que nacimos, yo nací en el 83, entonces tenía 7 años, 6 años,
Y todavía me acuerdo, ¿cierto? Y me acuerdo que mi hermano que anda por ahí le hacía campaña al no, mi La papá le hacía campaña al sí, mi mamá le hacía alegría ya campaña al viene, la no, alegría ya viene. la alegría ya viene, ya viene, ya viene. No sé. A mí la alegría me la trajo el Señor. Y fue como el año 2004 cuando conocí al Señor, así que no llegó el 90. Entonces, este es un hecho inédito, porque por primera vez con registros electorales, con una franja política, ¿cierto?, en los canales de televisión, en las radios, campañas, banderazos, reuniones por Zoom, presenciales, etcétera, se tiene la posibilidad de que participemos activamente en el proceso, ¿ya? Aunque la propaganda en televisión sea mala, sea fome, del apruebo y el rechazo de la Convención Constitucional y la mixta, ¿cierto? Yo la encuentro muy mala todas, pero se está ejerciendo la democracia y estamos pudiendo participar y nadie nos está diciendo por quién votar, ¿cierto? Todas las opciones están abiertas y yo puedo tomar libremente, ¿cierto?, en ejercicio de mi libre albedrío, la decisión de participar o no participar. Y si participo, de votar apruebo, rechazo, anular o dejar en blanco, y en la otra decisión de asamblea o convención constitucional o convención mixta constitucional, también tomar la decisión que yo estime conveniente allí en la urna. Repito el concepto, estatuir conjuntamente, eso es una constitución. Cuando nosotros participamos del proceso, ¿cierto? La hacemos en conjunto. ¿Y es una oportunidad histórica? Sí. ¿Y sabes por qué es una oportunidad histórica? No necesariamente porque gane la prueba y hagamos una nueva constitución, sino porque si decimos rechazo, también tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de decirle a nuestros representantes, senadores y diputados, que les estamos entregando un mandato de que ellos modifiquen la Constitución en aquello que nosotros hemos manifestado que no nos parece bien, ¿ya? Porque claro, hoy día hay propaganda del rechazo que dice rechacemos para reformar, rechacemos para cambiar, atendamos, ¿cierto?, estas necesidades que quizás se pueden solucionar algunas por alguna modificación o reforma constitucional, pero están las opciones, ¿ya? Pero la idea es que lo hagamos en paz. Y si gana el rechazo, quiere decir que la mayoría de los chilenos democráticamente manifestándose han decidido validar la Constitución dictada en 1980. ¿Ya? Aspectos importantes para la Iglesia, ¿ya? Tenemos la protección de la familia, la protección de la vida del que está por nacer, la protección de la libertad religiosa y culto, la protección de la libertad de enseñanza, ¿ya? Si ustedes quieren agregar alguno después, sería interesante, pero después me quiero hacer cargo, pastor, si es que alcanza el tiempo, de cada uno de estos temas, porque muchos dicen, pero ¿está realmente esto regulado o bien regulado en la Constitución o no? Podemos hacer si tú permites, Por Leo, supuesto, este es el momento. justamente, porque quiero hacer este paréntesis para que los hermanos puedan, los que quieran hacerlo con toda libertad, preguntar lo que estimen, lo que sientan, con toda transparencia y con toda libertad. Y quiero al menos plantear al tiro algo respecto justamente a lo que está tocando, y quiero al tiro también decir que gratificante es escucharte y con la claridad con lo que lo haces, Leo, y es como para los que no somos abogados, los que somos simples ciudadanos, lo entendemos de inmediato porque es como con manzana, así que es muy práctico de la manera como tú lo enseñas. Entonces, pero quiero decir algo y te lo pregunto a ti, Leo, y también lo abro aquí y lo abro pensando en los demás que están escuchando. Como tú has dicho, que tenemos la libertad de elegir hoy día el apruebo o el rechazo, de decir, bueno, si rechazo quiere decir que yo valido la constitución en la que está y si hay que reformar, la reformamos, pero si yo apruebo, estoy de acuerdo en que se redacte una nueva carta fundamental, una nueva constitución. ¿Cuál es la pregunta? Y aquí quiero que me responda con toda franqueza, amigo, como abogado también, porque aquí hay muchos paradigmas y muchas cosas que se hablan, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Es cierto o no es cierto? Porque es una duda que tengo yo a nivel personal, esto de la hoja en blanco. ¿Es cierto que al momento de que parte una nueva constitución, es cierto que todo parte desde cero? ¿O hoy día existen garantías internacionales, no sé,
acuerdos internacionales, etcétera, que no me den el riesgo de que esto sea una hoja en blanco. ¿Por qué lo digo? Porque si yo voto rechazo, yo voto en forma personal, digo, yo voto rechazo, ok. Pero puede ser que yo votando rechazo, aún así yo no gane y gane el apruebo. Entonces, ¿qué digo? ¿Está en riesgo realmente de que todo lo que la Constitución que tú leías recién de la familia, de que está por nacer y otras garantías, realmente estén en riesgo? ¿Es una hoja en blanco, como se dice, o no es así tan categórico, Leo? Mira, esta es una... a ver, si se escribe una nueva constitución, si gana el apruebo, claro que parte de una hoja en blanco, ¿ya? La norma constitucional. Pero acá tenemos que reconocer algo. Eh, y después voy a hablar de los puntos que le importan generalmente a la Iglesia. ¿Es una hoja en blanco? Sí, es una hoja en blanco. ¿Me van a privar de mi libertad de culto? No, porque en Chile existen tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes y que son normas aplicables en Chile que a mí me garantizan mi libertad de culto, mi libertad de conciencia, mi derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, la Convención Universal de Derechos del Niño garantiza la vida del que está por nacer, ¿cierto? No permite discriminación en razón del nacimiento, dice el preámbulo de esa convención. Por lo tanto, todo lo que son los derechos humanos, hoy día existe un sistema internacional de derechos humanos que garantiza todas estas derechos, libertades y no garantías, porque la garantía yo hacía la diferencia. Los derechos son aquellos que yo le puedo decir al resto, oye, este es mi derecho y no te metas aquí, ¿ya? Por ejemplo, el derecho de propiedad. Nadie se mete en mi propiedad. Pero también tengo libertades. La libertad ambulatoria, ¿cierto?, de desplazarme libremente por el territorio nacional sin ninguna autorización. O la libertad, ¿cierto?, de generar una empresa y emprender, de desarrollar una actividad económica dentro de la legalidad, la moralidad, las buenas costumbres, etcétera. Eso son libertades. Y también existen garantías. Las garantías son aquellas prestaciones o derechos que yo le puedo reclamar a alguien. ¿A quién? Generalmente al Estado. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, que existen los tratados internacionales, que no están en nuestra Constitución, pero sí en tratados internacionales, y en Chile se garantiza el derecho a una vivienda digna, ¿cierto? Y una vivienda digna es la que cuenta con luz, con agua, con alcantarillado, que no se filtra, que me permite vivir en condiciones humanas razonables, ¿cierto? Sin incomodidades. Entonces, ¿hay una hoja en blanco? Sí, a nivel constitucional. Pero los derechos humanos, ¿cierto? De los cuales tanto se hablan y que están hoy día garantizados en parte en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 19 de la Constitución del 80, no pueden ser trastocados porque han sido recogidos, ¿cierto? Desde 1947, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, a lo largo del tiempo, distintos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, nos garantizan eso. Pero no nos garantizan que siga existiendo un presidente, un congreso, no nos garantizan que sigamos siendo, porque a los constituyentes les puede parecer que Chile merece una monarquía, por ejemplo, ¿ya? Espero que no, ¿no? Pero, y que vamos a elegir un rey, y que los reyes, ¿cierto?, son de la estirpe descendientes de Jonathan Melo, ¿cierto? Y solo los hijos de Jonathan Melo pueden gobernar Chile, ¿ya? Y se les puede ocurrir, y eso dice la Constitución, y eso va a decir la Constitución. Entonces Chile deja de ser una democracia, una república, y pasa a ser una monarquía, ¿ya? Basada en la sangre, ¿cierto?, y en el linaje de Jonathan Melo, ¿ya? Difícilmente va a haber una corona que... Pero eso es un detalle. Bueno, dale. Dale. Entonces, ¿es una hoja en blanco? Sí, pero hay cosas que están garantizadas. Y yo hacía referencia, Pastor, y no me voy a extender más de un minuto en esto. Protección de la familia. Hoy día la Constitución dice que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. También lo dice la ley del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Qué familia? La que a usted le parezca. Puede ser una familia de una persona, de dos amigos, monoparental, homoparental, heteroparental, etcétera, etcétera. Familia extendida, cualquier familia. Eso es lo que dice la Constitución hoy día.
Porque algunos cristianos, y esto lo digo de verdad, porque me lo han planteado algunas personas, me han dicho, oye, pero el texto de la Constitución del 80 fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Y han puesto, ¿cierto?, el texto constitucional al nivel de la Biblia, ¿ya? Pero no es así. Cuando la Constitución habla de familia, habla de una familia que va a ser conceptualmente determinada por la sociedad. Y tú sabes que hoy día la sociedad estima que es familia lo que vive bajo un mismo techo y se da auxilio entre personas, ¿ya? Un grupo de amigos hoy día, por la ley del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un grupo de amigos que vive, que se asiste y que comparten necesidades y que comparten, ¿cierto?, sus penas, amarguras, etcétera, etcétera, son una familia y pueden postular a un subsidio habitacional, etcétera, a las prestaciones del Estado. La protección de la vida del que está por nacer, ¿ya?, que hace referencia al aborto. Hoy día la Constitución dice, la Constitución, ¿cierto?, asegura a las personas la vida. Y después, en un párrafo chiquitito, dice, el legislador resguardará la vida del que está por nacer. O sea, es la ley la que tiene que garantizar la protección de la vida del que está por nacer. ¿Ya? No es que la Constitución hoy día prohíba el aborto, ¿ya?, bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando alguien dice, no, es que esta norma nos protege el aborto libre, es mentira. ¿Ya? El aborto libre, si la ley lo permite y se deroga el artículo del Código Penal que establece que el aborto es un delito, el aborto pasaría a ser legal en Chile con esta constitución, con una nueva constitución, con la del 25, con la del 33, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es como desmitificar un poco las cosas. Protección de la libertad religiosa y de culto, estos están los tratados internacionales también, cada una de estas cosas, pero hoy día la libertad de culto en la Constitución dice que uno puede ejercer el culto, ¿cierto?, y practicar cualquier religión, pero bajo 3 parámetros: el orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿ya? Pero hoy día la moral de los chilenos, ¿ya? No estoy hablando de la moral de la iglesia, nos dice, por ejemplo, que el aborto ya es lo que ha ido ganando terreno. Si nosotros hacemos una encuesta, ¿está a favor del aborto en 3 causales? Sí, el 70% de los chilenos está de acuerdo, según la encuesta. ¿Está a favor del aborto libre? El 50% está de acuerdo. ¿Qué otro tema es para la iglesia complicado? El matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. ¿Está a favor? El 70% de los chilenos está a favor del matrimonio homosexual. Entonces, eso es un cambio en la moral, ¿ya? En la moral del país. Entonces, si yo predico y digo, oye, la iglesia está en contra del aborto, estoy predicando en contra de la moral. Entonces, el que me metan estos conceptos jurídicamente indeterminados para regular mi conciencia es complejo, ¿ya? Definitivamente eso no lo inspiró, gracias, mi amor. Definitivamente eso no lo inspiró el Espíritu Santo, ¿ya? Me trajeron un juguito. No lo inspiró el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si cambia la moral, yo me vuelvo como iglesia porque mis principios no mutan, la moral de la iglesia no cambia, los principios en los que creemos son imperecederos, inmodificables y eternos, por lo tanto, si yo los mantengo y la moral del país cambia, yo me transformo en inmoral, ¿ya? Y obviamente en Roma, por ejemplo, el discurso de los cristianos era totalmente inmoral para la cultura romana, ¿ya? Entonces, si cambia nuestra cultura, obviamente podemos tener problemas. El orden público, por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho históricamente que las normas de familia que regulan la familia en Chile son de orden público. Por ejemplo, el artículo 102 del Código, que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, que actual e indisolublemente se unen para toda la vida, ¿cierto? Para procrear, auxiliarse mutuamente, etcétera, etcétera. Entonces dice entre un hombre y una mujer. Eso es lo que dice el orden público, ¿ya? Entonces yo tengo que ejercer como iglesia de acuerdo a la moral, que ya puede que esté fallando, y de acuerdo al orden público. Entonces, si me cambian el artículo 102 y ponen el matrimonio es un contrato solemne entre 2 personas, y el pastor en el culto dice el matrimonio homosexual es un pecado y hay que resistirlo, ¿el pastor está predicando en contra del orden público? Sí, sí, porque está predicando en contra de lo que dice hoy, esa modificación del Código Civil en cuanto a la definición de matrimonio. Entonces, es complicado decir que la Constitución actual nos resguarda la libertad de culto y la libertad religiosa de manera perfecta, ¿ya? No existe ninguna cláusula de objeción de conciencia general en la actual Constitución. Han habido proyectos de ley, ¿cierto? Uno del senador Chaguán y de otros senadores en el pasado
que han intentado meter cláusulas de objeción de conciencia, pero que no han tenido el respaldo político suficiente para que quienes pensamos y tenemos una moral que no cambia, o creemos en un orden público familiar que está inspirado por nuestras convicciones personales, ¿cierto? Producto de que creemos, ¿cierto?, en esos 66 libros canónicos de la Biblia, vamos a quedar fuera. O sea, finalmente terminamos siendo, con esta constitución o con una nueva constitución, un bicho raro para la sociedad. Y la libertad de enseñanza es una de las garantías de los derechos humanos más importantes que existen en el mundo, ¿ya? Y se garantiza en la Convención, ¿cierto? En la Declaración de Derechos Humanos de la ONU está la libertad de enseñanza, ¿cierto? Y particularmente lo más importante de la libertad de enseñanza es el derecho preferente de los padres a entregar instrucción y a formar a sus hijos, ¿ya? Entonces, si viene una nueva constitución o la que está actualmente, la verdad es que no va a cambiar mucho, o eso esperemos, ¿ya? Pero sí han habido intentos, como decía bien el pastor, por ejemplo, a través de la ley de enseñanza sexual integral, de meterse en la intimidad, ¿ya? Y ahí nace el sistema de derechos humanos, porque el Estado se quería meter en la intimidad de las personas. Esta ley, que hoy día se rechazó, gracias a Dios, en la Cámara de Diputados, logramos convencer a algunos diputados bien liberales, ¿cierto?, como mi querido amigo Andrés Longton, de votar en contra para que esta ley no alcanzara el quórum que necesitaba, y no se va a poder discutir por lo menos en un año más, ¿ya? Así que gracias a Dios, ¿cierto?, que tocó esos corazones. Pero sí se quería meter en la intimidad esta ley, y el legislador lo puede hacer en cualquier momento. El político, ¿cierto?, que tiene la mayoría en el Congreso, puede hacer y deshacer dentro de los márgenes de la ley, sí. ¿Ya? Este proyecto establecía y ratificaba el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sí, pero igual ponía contenidos sexuales, ¿cierto?, para los niños de párvulos. Entonces, igual se metía en la intimidad, igual era determinista, igual iba a entregar contenido, ¿cierto?, al parecer del Estado a nuestros niños. Y creo que eso es totalmente equivocado. Así que, ¿es una hoja en blanco? Sí. Pero la Constitución que tenemos hoy día, para nosotros, no sé si sea una hoja tan bien escrita, ¿ya? No sé si sea tan eh, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto?, como me planteó un pastor en su oportunidad. Y de hecho, ese mismo pastor me dijo, no solo eso, la ley de culto fue escrita, ¿cierto?, con el mismo dedo que las tablas de la ley de Moisés. Entonces, yo ahí ya terminé por decir, no, con esta persona no puedo seguir hablando, ¿ya? No sé si hacemos otra pregunta o abrimos. Gracias, Leo. Creo que estamos totalmente atentos a lo que estás diciendo y tremendamente bendecidos también y muy claritos en todo lo que estás planteando. Quiero preguntar si hay alguien que tenga alguna pregunta. Y si usted tiene alguna pregunta, levante su mano nomás y pregunte abiertamente y con toda confianza, y lo que quiera preguntar, si tiene alguna duda o si algo no esté claro. Porque repito, el sentido de esta conversación, si usted escuchó a Leo, no tiene que ver con abanderarnos con alguna opción, porque aquí lo que estamos buscando es justamente tener una mirada amplia, una mirada general de todo este proceso que estamos viviendo y poder tener la mayor cantidad de información sobre lo que estamos viviendo como país. Ahora, si alguien quiere preguntar, levante su mano. Levantó la mano, Marjorie. Activa tu micrófono, Marjorie. Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarlos a todos, a cada uno de ustedes. Marjorie Castillo, si ustedes la ven en la foto, ella es igual a su hermano. Ella es hermana de Carlos Castillo. Si ustedes ven, ella es Marjorie. Marjorie Castillo, te escuchamos, amiga. Haz la pregunta nomás, por favor. Mi pregunta es, si uno vota apruebo y vota comisión mixta, ¿quiénes escogen al otro 50%? ¿Puede cualquier ciudadano pertenecer a este grupo? Creo que el miedo más grande, a lo mejor, de una asamblea constituyente es que cualquiera puede ser y cualquiera puede dictar nuevas leyes. Entonces, mi pregunta es, ¿quién escoge al otro 50%? Ya. Hay un 50% paritario. Siempre vamos a hablar de paridad. Siempre van a ser
155 o 156, ¿ya? Una mitad se va a elegir democráticamente, ¿ya? En distritos, como dije, binominales o cuatrinominales, ¿ya? Electos dos, o sea, de 2 a 4. En algunos 2, en algunos 3, en algunos 4. 86, ¿ya? 86, no, 87, perdón. Y los otros los va a elegir el Congreso Pleno, 50 y 50 también, o sea, de esos 86 van a ser mitad hombres, 43 mujeres, y los otros 86 los va a elegir el mismo Congreso, ¿ya? De entre sus miembros, en igualdad, ¿ya? 43 hombres y 43 mujeres, ¿ya? Los va a elegir el Congreso Pleno. La Cámara y el Senado, ¿cierto?, van a hacer una propuesta para elegir a estos representantes, que son parlamentarios que actualmente están en ejercicio, ¿ya? Eso es como se va a constituir una asamblea, la Convención Mixta Constitucional. Marjorie también preguntaba algo, entre paréntesis, sobre quiénes van a formarla, si es que cualquiera va a poder participar. Sí, dentro de estos 86 electos democráticamente, también no solo van a participar los partidos políticos, sino que también la Constitución hoy día permite que se formen listas de independientes, ¿ya? Porque antes los independientes iban solitos, ¿ya? Yo independiente tenía 10 votos y tenía 10 votos. Otro independiente tenía 20 votos y tenía 20 votos solo. Otro independiente tenía 30 votos y tenía 30 votos solo. Pero ahora esos 3 independientes se pueden juntar y van a tener 50, 60 votos juntos y van a poder elegir uno, ¿ya? Eso es la novedad que trae este proceso, que va a permitir listas de independientes. Por ejemplo, ya sabéis que las iglesias evangélicas del distrito 6, del distrito 7, nos unimos y presentamos 8 candidatos o 4 candidatos y levantamos nuestra lista y sacamos uno y lo metemos, ¿cierto? Y ahí volvemos y nuestro constituyente es Jonathan Melo y le hacemos campaña y ahí la hermana levantó la mano. Entonces, ¿vamos a tener la posibilidad de participar? Sí. Si se elige la mixta, solo 86. Si se elige la convención constitucional, vamos a elegir a los 155, a todos, ¿ya? Eso. Gracias, Leo. Gracias, Marjorie, también. Si alguno quiere hacer una pregunta, levante su mano nomás, abiertamente. Quiero, mientras usted piense en su pregunta, porque la idea es que usted lo haga con toda libertad. Y repito, si es una pregunta que usted considera que es como muy básica, hágala con libertad, si ese es el sentido de esta conversación. Ahora, sí, no hay preguntas malas. Todas son al tiro levantó la mano Gabriela Fuentes y después Catalina. Y antes de darle la oportunidad a ellas que hagan la pregunta, sus preguntas, quiero simplemente decir, porque no quiero que se me vaya la idea, es que yo creo, si miramos esto, porque estamos hablando de un tema político, o de un tema netamente cívico ahora, en este momento, en esta conversación, pero mientras escuchaba a Leo, escuchaba las intervenciones de los demás, me venía a mi mente, de alguna manera, es que, ¿cuál era mi pensamiento? Decía, bueno, con constitución nueva, sin constitución nueva, gane el apruebo, gane el rechazo, gane cual sea la de las opciones, yo miraba y decía, Señor, algo bueno va a quedar de este mundo o algo bueno viene, y al final la respuesta automáticamente me venía, entiendo de parte de Dios en este momento, decir, bueno, el mundo va en picada, el mundo va en total descenso y independientemente de lo que suceda, de alguna manera la iglesia hoy día tiene un rol fundamental en la sociedad. Independientemente de lo que pase en Chile el 25 de octubre, creo yo en este protagonismo que va a tener la iglesia, y yo creo firmemente que muchas de las cosas que pensamos que son tan lejanas, como la persecución y todas estas cuestiones que uno habla como tan lejanas, yo creo que van a ser muy cercanas. Y yo creo que la iglesia va a experimentar tiempos de persecución y que la iglesia va a experimentar tiempos tremendamente antagónicos respecto a tu fe, a tus principios, a la educación en los colegios, a lo que le enseñen a tus hijos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se está viendo y se va a ver con mayor fuerza a contar de lo que venga aquí en adelante, independientemente de lo que pase, o sea, independientemente de quién gane en el fondo.
Creo que este es un proceso que Dios ya lo dijo que iba a suceder y es un proceso que va a ir en total avance de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, quería hacer ese paréntesis de acuerdo a lo que entendía mientras escuchaba a Leo. Gabriela Fuente y después Catita. Ya, sí, hola, buenas noches, ¿me escucho bien? Sí. Ya, lo que yo quería consultar es de ganar el apruebo, porque este es el plebiscito de elegir, ¿cierto? De ganar el apruebo, ¿cuánto tiempo después de eso va a pasar para elegir los constituyentes? Entiendo que también tiene que haber un plebiscito para aprobar lo que se va a escribir. ¿Cuánto tiempo? Porque también entiendo que es como 2 años, pero exactamente, ¿cuánto se va a demorar todo eso digamos, decir ya, si hay una nueva? Eso. Ya, nosotros partimos el 25 de octubre con este plebiscito de entrada y los constituyentes se van a elegir el 11 de abril del próximo año, del 2021, junto con los alcaldes, los concejales y los gobernadores regionales. ¿Ya? Va a ser una elección con mucha boleta para poder marcar las preferencias. Ellos asumirían sus cargos el 26 de mayo del próximo año y tendrían eventualmente hasta el 26 de mayo del 2022. Y 3 meses después de que terminen su trabajo, se tiene que llevar a cabo este plebiscito de salida o de ratificación del trabajo. Por lo tanto, mayo, junio, julio, en agosto del año 2022 estaríamos, ¿cierto?, cerrando el proceso, que es prácticamente 2 años, ¿cierto? Más, menos, ¿cierto? 22 meses a partir de este octubre, ¿ya? Y 22 meses, ¿cierto? Acá, a ver, yo creo que hay un tema en este tiempo, ¿cierto?, que va a pasar, porque no sabemos qué decisiones van a tomar, no sabemos quién la va a integrar, no sabemos cómo van a actuar. Pero cada decisión que toman los órganos políticos, ¿ya?, como el Congreso Nacional, y les voy a poner un ejemplo, a mí me tocó estar conducir una mesa de trabajo respecto del proyecto de ley de modificación de las sanitarias. Y cuando se aprobó ese proyecto en la Cámara de Diputados, que restringía las ganancias de las sanitarias, la Bolsa de Comercio de Santiago, o el índice IPSA, ¿ya?, que es lo que mide las ganancias de los grandes capitales en Chile, cayó en un día en un 10%. ¿Ya? De hecho, cayó más que cuando se aprobó el 10% de la AFP. ¿Ya? Solo porque se le tocó el bolsillo a las sanitarias. Entonces, si un órgano que va a determinar una nueva constitución y determina, por ejemplo, no sé, que el agua no van a tener más derechos de agua los que tienen actualmente derechos de agua, obviamente que va a producir impacto. Todas las decisiones que se vayan tomando y que modifiquen el statu quo que existe hoy día van a producir impactos que pueden ser positivos o que pueden ser negativos, que pueden producir efectos económicos, ¿cierto?, que sean adversos, etc. Entonces, claro, cuando uno dice 22 meses de incerteza, bueno, dejémoslo en 19 meses de incerteza, porque el 26 de mayo del 2022 ya vamos a tener certeza de cuál va a ser el contenido. Entonces, vamos a tener un periodo, ¿cierto?, medio vertiginoso, pero si es que gana el apruebo, pero no es que se vaya a incendiar Chile, ¿ya? Pero tenemos que saber enfrentarlo, ¿ya? Y creo que la participación de todos los que tenemos convicciones que hoy día quizás no son las más populares en las redes sociales, ¿cierto? O que no son más populares en las calles o en las fogatas, ¿cierto?, del 18 de octubre, tenemos que sacar también un poco la voz para que nuestras convicciones puedan quedar plasmadas también en ese texto. Y si gana el rechazo, también. O sea, que todo esto que hemos hablado hasta aquí, de que no tenemos realmente garantizada nuestra libertad o nuestros derechos, también puedan ser acogidas nuestras inquietudes, nuestro planteamiento a través de reformas constitucionales, porque esos son los dos caminos. O hacemos una nueva constitución o reformamos la que hay. Y en cualquiera de los dos casos creo que tenemos que influir de una u otra manera para poder
hacer que los contenidos que satisfacen nuestra espiritualidad especialmente, ¿cierto? Y el desarrollo de nuestras vidas sean recogidos en el texto constitucional el día de mañana. Eso. Amén. Gracias, Leo. Si alguien tiene una pregunta, levante su manito. La Catalina me dice que era la misma pregunta que respondiste, era la duda que tenía ella, así que son dos preguntas en una, así que está respondida lo que Catita quería preguntar. Yo quiero preguntar algo, y no sé si represento a los que estamos aquí, a mis hermanos también. Y es lo siguiente: cuando partió el 18 de octubre del año pasado la revuelta y que dio origen al estallido social, y que ya ha pasado un año, si uno se da cuenta y si uno preguntara en general a la gente en la calle o en la misma iglesia si estamos de acuerdo con las demandas sociales, laborales, no más AFP y no más ISAPRE. Y yo creo que aparte de los que están en ISAPRE, les doy un dato: revisen su carta porque le van a subir la ISAPRE a todos, así que revisen eso. Lo que quiero decir es que lo que me causa a mí un poco de inquietud, y no sé si represento a los demás, y es que todas las demandas sociales legítimas, que muchas de ellas me representan, y de hecho lo conversamos en algún momento en la iglesia, el tema de la salud digna, todas las cosas que van con la dignidad de las personas, con la mejor vida, la calidad de vida de las personas, la educación, etc. Yo digo, ¿en qué momento? Y de verdad lo pregunto, porque yo no sé en qué momento del estallido social apareció este tema de la nueva Constitución. Y me he preguntado, porque al final he mirado para atrás, me he puesto a ver documentales, y digo yo, a ver, quiero saber en qué momento apareció esto como una salida, este acuerdo de que ya hagamos una nueva Constitución, hagamos un plebiscito. ¿Por qué? Porque hoy día estamos a un año de ese estallido social y podemos ver que la gente, hermano, mire, si no hubiese pandemia, estaría toda la gente en la calle. Yo creo que la gente hoy día se ha retenido por la pandemia, tienen un poco de respeto ahí, pero hoy día lo vemos que hay estamos volviendo a la violencia, a destruir, a romper todo lo que está en la pasada, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿qué tiene que ver eso con este proceso? Entonces, y yo digo, a veces pienso que nos metieron el dedo en la boca. He pensado en eso muchas veces, y lo digo con toda honestidad, porque al final estamos en un proceso, claro, hay que participar, y yo les digo a todos mis hermanos, ojalá participemos todos, informémonos, votemos en conciencia, en libertad, pero yo creo que esta cosa fue una maniobra que al final no estamos todos metidos ahora ahí, y de alguna manera la gente, equivocadamente, si yo le pregunto aquí a los hermanos, bueno, ¿estamos de acuerdo en que no haya más AFP? Votemos. Ya, todos levantamos la mano, ¿cierto? No queremos más AFP. Listo. Gloria a Dios. ¿Queremos un segundo retiro? Sí, por favor, levantemos la mano todos. Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la Constitución? O Leo, o tú me puedes responder, o sí tiene que ver, o capaz yo esté equivocado, porque a lo mejor sí tiene que ver. Pues. Porque yo digo, oye, pero si la AFP no tiene nada que ver con la Constitución, oye, esta cuestión de que andan peleando de no sé qué cosa, tampoco tiene que ver. Son como cosas más sociales, pero que quizás no se regulan en una Constitución, o sí tiene que ver. O a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor sí tiene que ver. Y esa también es una duda que tengo. Mira, hay una discusión, y de hecho ayer me tocó, estaba en terreno solucionando unos problemas de una escritura, y una persona me dice, y yo le digo, oye, ¿y estas casas están bien mal construidas? Pues, me dice, sí, pues por eso hay que aprobar una nueva constitución. Yo le digo, ya, pero las normas de construcción no están en la constitución, ¿ya? Sí, pero la vivienda digna sí, po, tiene que estar en la Constitución. Y le dije, oye, pero el tema de la vivienda digna, el acceso al agua, etcétera, están en tratados internacionales que están vigentes en Chile. Son normas que tú puedes reclamar si es que sientes que no la tienes. Incluso el trabajo digno y un montón de otras prerrogativas que nos asisten como personas, ¿ya? Como personas y como ciudadanos. Entonces, claro, cuando uno habla del sistema de pensiones, el sistema de pensiones no está en la Constitución.
Hoy día hay un decreto ley, que es el decreto ley 3500, que establece, ¿cierto?, el sistema AFP, cómo se regulan, dónde invierten la AFP, etcétera, y que se llama de capitalización individual, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy ahorrando durante toda mi vida en una cuenta y al momento de jubilarme me devuelven mi plata con las ganancias que haya obtenido la AFP, que es la administradora de fondo de pensión. Y que es precisamente ese sistema el que hace posible que hoy día podamos sacar el 10%, ¿ya? De otra manera, si hubiésemos tenido un sistema compartido o solidario, ¿cierto? Que suena bien la palabra solidario, pero en el fondo es para satisfacer eh, intereses, ¿cierto? Que quizás escapan de lo que nosotros creemos o pensamos que es correcto. Porque cuando yo digo, oye, ¿tú crees? Le pregunto a cualquier chileno, ¿tú crees en el esfuerzo personal? Y te va a responder que sí. Te va a decir, sí, yo creo en el esfuerzo personal, creo que las cosas hay que ganárselas, y si yo me esfuerzo más, debería tener más, si me esfuerzo menos, debería tener menos. Pero todos tenemos que tener la misma posibilidad, o sea, tenemos que partir de un mínimo, ¿ya? Y creo que ahí es donde está el problema, que no partimos de un mínimo, que no hay igualdad de oportunidades, ¿ya? Que es un concepto que está en la Constitución, ¿ya? La igualdad de oportunidades está inmersa en la Constitución, pero no se aplica, ¿ya? Y no se aplica porque hoy día uno puede decir, oye, es que los políticos son corruptos, pero o sea, también hay pastores corruptos, ¿ya? También hay hermanos, ¿cierto?, que van a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, y que también actúan de manera corrompida. Eh, Hay familias que están corrompidas, hay empresas que están corrompidas. Entonces, ahí es donde uno dice, pucha, en realidad, ¿dónde está el problema? ¿Está en la Constitución? ¿O el problema lo tienen políticamente porque la Constitución, ¿cierto?, tiene un origen que es cuestionable? Nace en un contexto histórico, ¿cierto?, de una dictadura, y es el sustento de un modelo económico que es injusto, porque hoy día, yo no sé si acá hay jóvenes que estén en las universidades, pero en las universidades lo que se enseña, y en gran parte de los colegios lo que se enseña, es una historia de Chile basada en Gabriel Salazar, que es un historiador que tiene una posición política definida. Se enseña derecho en algunas facultades de derecho, autores que también tienen una política, una postura política ideológica neomarxista, y que eso lo plantean como una verdad. Entonces, no le dan más opciones a los futuros profesionales de conocer otros historiadores de Chile, de conocer otros autores en determinadas materias. Entonces, a muchos nos cuentan la historia de que Chile es malo, que antes de la Constitución del 80 yo no nacía, pero Salazar dice, y los historiadores afines dicen que Chile estaba muy bien, que había ¿cómo es que se llama, Romy? Un estado de bienestar, de que el Estado le entregaba a todas las personas, hasta el 73. Y de ahí para adelante el Estado no entregó nada más, y Chile se volvió pobre, y Chile es lo que es hoy día porque somos un país pobre, muy poco desarrollado, etc. Pero que antes del 73 éramos una potencia mundial, ya que éramos el mejor país para vivir, que la gente se quería venir a vivir acá. Yo no sé si habrá sido cierto, pero eso es lo que dice por lo menos Salazar, ¿ya? Entonces, eso es lo que le están enseñando a nuestros universitarios, a nuestros hijos, a mis hijas, ya van al colegio, ¿cierto? Colegio, entre comillas, público, y le enseñan eso, que Chile era el paraíso antes del 73 y después del 73 es el infierno. Entonces, claro, cuando una constitución nace en ese contexto y valida un sistema, hay que combatirla, ¿ya? Y yo creo que ahí viene un poco la trampa ideológica, independiente de que creo que hay injusticias, hay desigualdades, hay abusos, y creo que ese concepto es el que deberíamos combatir siempre, que el sistema da para abusos. Pero fíjate que cuando decimos, oye, no, la colusión del pollo, la colusión del confort, la colusión de las farmacias, la colusión de la leche, porque no me podéis decir que en la leche no hay colusión cuando uno va al supermercado todas valen lo mismo, y suben de precio el mismo día, o sea, si no hay colusión en eso, por favor, ¿para qué le pagan al fiscal nacional económico si no hace nada? Entonces, ¿la ley lo permite? No, pues la ley no lo permite. ¿La Constitución lo permite? No, la Constitución lo prohíbe.
prohíbe esta situación. ¿Por qué se produce? Porque la corrupción no está en la Constitución ni en las leyes, no es que las leyes sean malas, sino los que las aplican, ¿cierto? O los que las debemos cumplir, las transgredemos. Entonces, cuando tú ves Valparaíso y de la noche a la mañana se construye una casa en una ladera, ¿cierto? Donde hay riesgo de incendio, donde no hay alcantarillado ni agua potable, y nadie le dice nada, y en Valparaíso se construye como uno quiere, donde uno quiere, o se comercia y se desarrolla el comercio a la hora que uno quiere, donde quiere, y vende lo que quiere, el día que quiere, porque tiene la necesidad y nadie lo controla, y eso es ilegal. No estoy diciendo que sea moralmente reprochable del todo, porque uno tiene que vivir bajo un techo y tiene que vivir de algo para poder comer. Entonces yo no puedo decirle a la persona que se hace una casa en la ladera para poder vivir y tener a su hijo que está actuando mal, está haciendo lo que está a su disposición. Pero ¿qué pasa ahí? Hay una injusticia por un lado social, pero también hay una injusticia cuando alguien transgrede la normativa. Entonces, y es un problema generalizado, es un problema, ¿cierto?, en lenguaje cristiano, del corazón del ser humano. Está en el problema no está en la Constitución, está en el corazón. Entonces, yo independiente de que tenga una Constitución que diga que el Estado me lo tiene que dar todo, da lo mismo, porque igual me van a evadir los impuestos y no va a haber plata para que el Estado me dé todo. Entonces, ¿qué saco con pedirle al Estado y pedirle al Estado y pretender desarrollar un paternalismo fiscal, ¿cierto? Donde el Estado me dé educación, me dé salud, me dé todas las prestaciones necesarias, si no voy a tener a quién sacarle la plata, ¿ya? Porque o lo pago yo directamente, ¿cierto? Con un buen sueldo, o pago impuestos para que el Estado me lo dé, ¿cierto? Conforme a la distribución que él quiera hacer. Y aquí estoy dando como los dos extremos. Yo creo que hay mixtura. El Estado tiene que entregar servicios, tiene que entregar prestaciones de buena calidad, ¿cierto? Porque si tú me dices, oye, que el Estado entregue salud, el Estado entrega salud hoy día. El Hospital Gustavo Frique, el Hospital Van Buren, el Hospital Naval, que todos dicen, que es privado para los marinos. No, el Hospital Naval es para todos, es público también, pero es una mala salud. O sea, ¿cómo? Pero yo quiero que el Estado me dé todo, pero cuando voy a pedirle algo al Estado, le digo, oiga, pero usted me está entregando lo peor, pues me está entregando la peor salud, me está entregando la peor educación, me está entregando los peores caminos, porque los mejores caminos son privados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se produce la dicotomía. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un idealismo, hay un negocio, y ahí es donde entran todas las suspicacias, porque Chile, aunque nosotros lo miremos y los españoles desde el descubrimiento lo hayan mirado como un territorio pobre, y nosotros miremos a Chile como un país pobre, Chile es un país que tiene mucha riqueza, ¿ya? Minerales, tiene reservas de agua, tenemos una Patagonia, ¿cierto?, inmensa, con una tremenda riqueza estratégica, geopolíticamente somos valiosos, tenemos un territorio, somos tricontinentales, tenemos un territorio antártico, un territorio en América, un territorio insular en medio del Océano Pacífico, que hoy día se está peleando para poder extender la soberanía de Chile en el Pacífico, y obviamente que gobernar este país no es cualquier cosa, ¿ya? Porque si lo miramos así, oye, una faja de tierra angosta, larga, sin ningún brillo, pero en realidad sí tiene riqueza y es muy importante. Y obviamente para las potencias mundiales que todavía se dividen el mundo en dos, sí están puestos los ojos en nuestro país, y obviamente que no da lo mismo que él lo gobierne, y a quien lo gobierne no le da lo mismo gobernarlo, porque en realidad tenemos un tremendo potencial que muchas veces no sabemos valorar. Entonces creo que ahí es donde está la trampa de empezar a meter estas cosas que producen un desequilibrio, en vez de decir, oye, voy a ganar las elecciones, porque claro, los que planteaban nueva constitución y asamblea constituyente nunca lograron más del 8% de los votos. ¿Y por qué? Porque sus ideas son buenas o son malas. Porque son malas, pues entonces nadie les creyó. Entonces se ocupó otra metodología para poder llegar con ese 8% a lo que estamos hoy día. Gracias, Leito. Hay una pregunta que está hecha por... Levantó la mano nuestro hermano Jaime González y nuestra hermana Catalina, pero hay una pregunta que está escrita aquí en el chat, y de ahí le doy el pase a Catalina y luego a nuestro hermano Jaime. Dice nuestra hermana Sandra, ¿por qué existe temor a este proceso cuando lo comparan con Venezuela? ¿En qué se parece nuestro proceso al que ellos tuvieron hace 20 años atrás?
Oye, es muy interesante porque siempre nos tratamos de comparar con lo más malo y Venezuela ha sido una pésima experiencia. Por algo tenemos, supongo que en este chat hay hermanos venezolanos o en tu iglesia hay hermanos venezolanos. Ahí, de En hecho, mi iglesia, están Sí, conectados. sí, 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 sí. oye, en mi iglesia creo que somos la mitad chilenos y la mitad venezolanos. Pero Eh, arrancaron. Mira, yo les voy a contar una historia familiar. El 73, la hermana mayor de mi papá, de mi mamá, mi tía Anita, se tuvo que arrancar, ¿ya? Y ahí en donde se fue, a Venezuela. Porque Venezuela en los 70 era el país petrolero, el país más rico, más próspero de Latinoamérica. Entonces todos los que arrancaban y no se iban a Europa, o Argentina, que era lo más cercano, se iban a Venezuela. Y ellos se fueron arrancando a Venezuela por razones políticas. Hoy día están todos volviendo a Chile. ¿Ya? Mis 5 primos, mi tía falleció en Venezuela antes de regresar, pero mi tío, su marido también está con pretensiones de volver a Chile. Tuvieron un proceso precisamente hace 20 años atrás de revueltas sociales, de golpes de Estado, de invalidación del sistema político a través de esta conceptualización de corrupción. Y un grupo político se hizo del poder, encabezado por Hugo Chávez, que llevó a cabo un proceso constituyente, donde tuvo la particularidad de este proceso constituyente es que se le entregó a la Asamblea Constituyente Bolivariana soberanía estatal, ¿ya? O sea, ellos son los representantes del pueblo de manera permanente, ¿ya? Esa asamblea que hizo la Constitución en Venezuela, hoy día, con mutaciones, con cambios, etcétera, sigue existiendo y es soberana sobre el Congreso, es soberana sobre el gobernante, es soberana sobre las leyes, sobre la Constitución, etcétera, ¿ya? ¿Y qué pasó en ese proceso? La oposición a Chávez se restó, porque dijo, todo esto que están haciendo es ilegal, todo esto que están haciendo no es permitido, todo esto que están haciendo atenta contra la institucionalidad del país, y se restaron. Entonces, como se restaron, el chavismo logró mayoría casi plena, absoluta en sus procesos, ¿cierto? Y pudieron tomar las decisiones que quisieron. Se prohibieron o se limitaron derechos fundamentales como la propiedad. Los que tenían 2 casas, ¿cierto? No podían tener 2 casas. Si tenías una casa en la playa, te la expropiaban, etcétera. En el único lugar donde no se metieron con eso fue en Islas Margaritas, según lo que me cuentan por ahí, que todavía hasta el día de hoy admiran mucho a Chávez, pero rechazan a Maduro, ¿ya? Y ahí los hermanos venezolanos pueden contar más. Y claro, cuando hay un proceso constituyente como y se compara con el de Venezuela, o se compara con el de Bolivia, donde la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, que definió la constitución que actualmente rige a Bolivia, hubieron homicidios, hubieron golpizas, se agarraban a palos, cambiaban cada 3 meses, ¿cierto?, los miembros del órgano constitucional. Claro que da miedo. A mí me asusta. O sea, yo no le tengo miedo a la democracia. Le tengo miedo precisamente a que se le entregue poder absoluto. Y por eso cuando se hizo la reforma constitucional para poder abrir este proceso constituyente, se dijo, oiga, ustedes nacen el 26 de mayo y se van el 26 de mayo. O sea, pueden estar 1 año y su único rol en esto es hacer un texto constitucional y no tienen ninguna otra atribución. Entonces tenemos que confiar en esa garantía de que hoy día se ha realizado un proceso, si es que se gana el apruebo, se va a constituir un organismo que va a desaparecer después de que haga su trabajo, ¿ya? Y que su trabajo va a durar 1 año, ¿ya? Y no tiene atribuciones constitucionales, ni supraconstitucionales, ni nada por el estilo, ¿cierto? Y tampoco por esta garantía del tercio que le dicen. Todos los acuerdos se tienen que tomar por 2/3, ¿ya? O sea, tienen que haber 2/3 para poder aprobar una norma, que es lo que se ha usado en todas las democracias para definir constituciones, porque cum statutere, o sea, tengo que definir, ¿cierto? Tengo que establecer conjuntamente, y para eso tengo que lograr consensos amplios. Entonces, con 2/3 yo tomo una decisión, y el tercio, ¿cierto?, que no quiere llegar al acuerdo, se excluye nomás, para un lado y para el otro. Entonces, ¿hay garantías? Yo creo que hay garantías. Y creo también que a pesar de que algunos han tratado de encrispar los ánimos sociales, ¿cierto?, a través de la violencia
de la violencia física, ¿cierto? A través de la destrucción, o la violencia verbal, ¿cierto? A través de las redes sociales, los discursos, el que nos salta es Paco, etcétera, etcétera. Incluso autoridades que tenemos en nuestro país que han hecho llamados bien subversivos y un poco en éxtasis frente a esta situación, han actuado con mucha irresponsabilidad, pero gracias a Dios no son la mayoría. La mayoría quiere diálogo y la mayoría quiere que al país le vaya bien, más que sacar provecho político. Y ojo, que alguien me dijo una frase muy buena, y creo que fue mi hermano Esteban: los políticos necesitan del apruebo, ¿ya? Porque todos hoy día se cuelgan del apruebo, incluso los que estuvieron en contra del acuerdo de noviembre del año pasado. Se cuelgan del apruebo, pero el apruebo no necesita a los políticos, porque probablemente sea la mayoría. Entonces, ahí hay que tener ojo, ¿ya? Porque ha habido mucha instrumentalización, muchos se suben a carros de la victoria que no les corresponden para sacar provecho político que son pequeñeces. Y creo que Chile está para grandes cosas, ¿cierto? Y uno se acuerda como Canuto, como Angélico, de que alguna vez se dijo, y esa frase célebre y casi cliché de nosotros, que Chile será para Cristo. Es porque Chile está para grandes cosas y no para pequeñeces. Amén. Gracias, Lito. La última pregunta, Leo. Gracias por tu tiempo, amigo. Hay una pregunta que no se la escuchaba a nadie, no solamente en esta reunión, sino que en televisión o cosas así. Esta dirigida al amigo Leo. Tiene que ver con qué pasa si, por ejemplo, ya gana la prueba. ¿Cómo se va a ir diluyendo todo esto a medida que vayan pasando los meses? ¿Quiénes o cómo ellos van a ir diciendo a ver, para que se entienda mejor? Si gana la prueba, esto va a comenzar en una hoja en blanco. A medida que se vaya escribiendo, ¿cómo vamos a saber nosotros, la gente común y corriente, que no vamos a tener acceso a poder revisar esto in situ, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos saber nosotros si lo que se está escribiendo, nosotros vamos a estar de acuerdo? No sé si se entiende la pregunta. Hasta llegar al final de la escritura completa de la nueva Constitución. Esa es una pregunta bien, considero yo que es bien puntual y bien estricta. ¿Por qué? Porque si yo terminan la Constitución, la redactan y todo el cuento, y después dicen, ya, esta es la nueva Constitución, oye, pero esto no es lo que yo quería. ¿Se entiende? Sí. Eso. Ese es el riesgo que se corre, porque decidimos tener un órgano constituyente, ¿cierto?, donde tú, Jaime, vas a poder elegir a tu representante. Y cuando uno elige representante, hoy día tiene varios métodos para poder hacer presente que no está de acuerdo con lo que plantea el representante, por ejemplo, en el Congreso. O sea, si yo voto por un diputado que quiero que defienda, ¿cierto?, la familia desde el punto de vista cristiano y vota en contra, lo voy a funar por Twitter o le voy a escribir o le voy a mandar un correo, ¿cierto?, para hacerme escuchar de una u otra manera. Y en la Asamblea o en la Convención Constitucional va a ocurrir lo mismo. Yo voy a tener la posibilidad, ¿cierto?, de elegirlo y de elegirlo de acuerdo a la postura que él manifieste en su campaña, pero también después de que salga electo no voy a tener mayor control sobre las decisiones que tome esta persona ya instaurado, ¿cierto?, y investido en su cargo, porque tenemos una democracia representativa y el método por el cual, si gana la prueba, se va a decidir el contenido de la nueva Constitución, va a ser a través de una metodología representativa, ¿ya? Claro, Y sí, ese año de trabajo nosotros vamos, cuando termine el 26 de mayo del 2022, nos van a entregar el texto y nosotros vamos a tener la posibilidad de decir, sí, les compro este texto o no acepto este texto. Ahora, sí, lo entiendo súper bien esa parte. Y esto, para terminar, nosotros sabemos que al hacer una u otra, ya sea constitucional, la constitución mixta o viceversa, sabemos que todas esas personas van a ser elegidas por voto. Y sabemos también, yo estoy obviamente seguro, de que aunque elijamos a don Pedro de la esquina, no va a ser así, porque todos esos van a ser, las listas van a ser hechas por partidos políticos que en el fondo
va a ser un círculo vicioso igual, ¿no? O sea, vamos a quedar en la misma, porque igual Es que eso depende, en el es fondo que, te los van a llevar igual, ¿no? mira, la Por eso es como diferencia, esta nueva constitución es como media rara, es como media conflictiva, porque no porque sea positiva o negativa, sino que porque es en Chile. Y en Chile sabemos cómo funcionan las cosas. Más que nada por eso. bueno, mi abuelita decía, con todo respeto, Jaime, pero el mentiroso siempre tiene miedo que le mientan, ¿ya? Entonces, cuando uno anda con... Yo soy súper confiado, pero si nosotros nos ponemos en esa parada, es una irresponsabilidad, ¿ya? Porque la diferencia entre un grupo de ciudadanos, ¿cierto? Que pueden ser los 30 que están conectados aquí, con un partido político, es que la gente, las personas que constituyeron el partido político, tuvieron la preocupación, ¿cierto?, de juntar personas, de desarrollar un proyecto, de desarrollar una propuesta a la cual adhirieron muchas personas, ¿ya? Porque para tener un partido político necesitáis mucha gente. Para tener una iglesia, hoy día en Chile se necesitan 2 personas, ¿ya? Para constituir un partido político en una comuna como Valparaíso necesitáis 300 personas, ¿ya? Entonces, obviamente, si uno es quedado, si uno es ciudadano irresponsable y no participa en un partido político, tampoco va a formar una lista, ¿cierto? Y se va a esforzar para poder formar un grupo de independientes que formen una lista. Entonces, nuestra comodidad cívica, ¿cierto? O nuestra falta de estímulo cívico nos lleva a lo que dice Jaime, de que no, de que vamos a seguir, y lo plantean algunos del rechazo, que esta convención constitucional va a estar formada por los mismos que nos han gobernado hasta ahora, ¿ya? Y es una suspicacia evidente. Si ellos tomaron la decisión el 15 de noviembre en el Congreso en Santiago, ellos decidieron las normas constitucionales que van a regir este proceso y que van a dar lugar, ¿cierto?, al establecimiento de este órgano constituyente. Claro, siempre van a existir suspicacias, pero si los ciudadanos independientes se logran organizar, lo que puede ocurrir y el resultado y la dinámica puede ser muy distinta, ¿ya? Y yo creo que ese es deber nuestro, no es deber, ¿cierto? Como dice el dicho, ¿no? La culpa no es del chancho, es del que le da la frecho. Entonces, si nosotros lo permitimos, es porque nosotros somos los responsables, ¿ya? Los políticos no tienen tanto poder como para estar por sobre la democracia. Nosotros le hemos entregado el poder, ¿cierto? Y nosotros también se lo podemos quitar. Y no solo con el voto, ¿ya? No solo con el, y aquí me quiero poner más espiritual, pastor, no solo con el voto, porque también tenemos que ir a la verdad en la cual nosotros creemos. La Biblia dice que Dios pone y saca reyes, ¿ya? Y que la oración del justo, ¿cierto?, puede mucho. Entonces, cuando yo me planteo limitante y pienso solamente en los votos, en la organización o en la política, esto también tiene un trasfondo espiritual y que va relacionado precisamente con lo que plantea el pastor Jonathan. ¿Qué hay detrás de todo esto? Siempre hay un trasfondo espiritual. Y cuando se abren puertas espirituales, ¿cierto? Por ejemplo, en Valparaíso, cuando uno camina por la calle hoy día, se nota, ¿cierto?, que es una ciudad que pareciera que le hubiesen quitado el alma, ¿ya? Es una ciudad que está en tinieblas, que está más sucia, que está contaminada, que es poco amigable, ¿cierto?, con la vida de cualquier ser humano caminar por Valparaíso. Entonces, claro, porque hay temas espirituales, hay temas, y los temas espirituales se combaten espiritualmente, ¿ya? Porque, claro, yo puedo ir a votar, y con esto termino, pastor, porque creo que en todas las reuniones y entrevistas que he tenido hoy día con personas en la oficina, he sacado a Pedro. En el libro de Hechos, Pedro está preso, ¿ya? Y el Señor envía ángeles para que abran las puertas de la cárcel y Pedro pueda salir. Pero el ángel le dice, oye, vístete, ponte zapatos, las sandalias, ¿cierto? Y sale. Entonces, hay una parte que la hace Dios. Y Pedro no estaba, ¿cierto?, fumándose un cigarro en la cárcel. Pedro estaba orando, estaba desarrollando disciplinas espirituales, oración, alabanza, evangelizaban dentro de la cárcel, ¿ya? Y se produce esta manifestación del Señor que lo libera, pero él puso de su parte.
activó la espiritualidad, pero también activó lo físico. También él se tuvo que ir. No es que el ángel lo haya pescado en brazos, ¿cierto? Y se lo llevó. No, fue Pedro el que caminó, el que salió, ¿cierto? Y debió haber salido rajado para que no lo pillaran. Y obviamente que uno tiene que poner tanto lo espiritual en esto como lo material, de formarse, de tener estas instancias, ¿cierto? Que obviamente hablamos, tenemos muchos abogados cristianos que hablamos el lenguaje de la iglesia y que podemos transmitir de la mejor manera el contenido, ¿cierto?, de estos conceptos políticos, jurídicos a la iglesia, pero también hay una parte espiritual que debe acompañar todo esto. Creo que es esencial. Y si no la tenemos, creo que vamos a tener también las consecuencias. Y no me refiero a que oremos para que gane el rechazo, o oremos para que gane el apruebo, o oremos para que Jonathan Melo esté en la Asamblea Constituyente, etcétera, sino que oremos para que el Señor haga su voluntad, pero también movámonos, también organicémonos, también levantemos personas, levantemos opciones y levantemos cosas que hay que ser estratégico, porque hay un partido, no sé si lo han visto, el Partido Conservador Cristiano, ¿ya? Y que ellos le hablan a los evangélicos, ¿ya? O sea, le hablan al 20% o al 15%, depende. Pero estratégicamente, ¿de qué me sirve el 15%? ¿De qué me sirve el 20%? Si lo que necesito es tener el 50+1. Entonces, necesito estrategia, porque acuérdense que el pueblo de Israel llegó a una tierra donde no era mayoría, donde tuvo que dar la pelea para convertirse en mayoría, ¿ya? Tuvo que ir, ¿cierto? Y donde estaban los hebreos, ¿cierto? Siempre tenían problemas y tenían que saber negociar, tenían que saber hacer su batalla y ganar las batallas para poder ser la mayoría, ¿cierto? Y cumplir el propósito del Señor. Y yo creo que nosotros también tenemos que hacerlo exactamente igual, tener estrategias, ¿cierto? Y de repente son estrategias locas de dar vueltas por ciudades, tocar trompetas y se caen los muros, pero el Señor es especial y tenemos que estar atentos también a esa voz que Dios nos está dando para tener también la estrategia y en algún momento, ¿cierto?, convertirnos en ese 50+1 y gobernar un país, porque también la Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, el pueblo gime, y hoy día creo que Chile está gimiendo, Valparaíso está gimiendo, Viña del Mar también, por otro lado, creo que son ciudades que han estado súper afectadas por corrupción, por abandono, por un montón de cosas que no son buenas para los que vivimos acá. Entonces, creo que también pasa por un tema espiritual. Sí. Bueno, ¿qué más decir, no es cierto? Todo lo que podamos agregar, ¿cierto? Creo que alteraría lo que estamos escuchando y de alguna manera, a medida que fue avanzando esto, se fueron yendo algunos y bueno, y al final por el tiempo, pero gracias a Dios, no fueron muchos los que se fueron y también entiendo que algunos tienen que trabajar de noche, otros tienen otros compromisos también. Y agradezco a Dios por esta instancia. Repito lo que dije delante y va a ser mi discurso hasta el final. Creo en este rol protagónico de la iglesia en este tiempo. Creo firmemente que días mejores no vendrán. Creo que con constitución nueva o sin constitución nueva, el proceso de Dios con el mundo se va a seguir cumpliendo y todo va a ir en contra de lo que nosotros creemos y cada vez va a ser peor. Creo en el retorno de Cristo, creo en el pronto regreso de Jesucristo, creo en eso, creo en estas cosas que son bíblicas, proféticas, pero lo que no creo es que la iglesia se polarice. Eso es lo que yo no creo que es sano para la iglesia. Y yo creo que este tiempo va a sacar lo mejor de nosotros o va a sacar lo peor de nosotros. Este tiempo. Y la iglesia ha podido subsistir en periodos mucho más caóticos que este. En periodos tremendamente adversos, la iglesia ha subsistido y la iglesia nunca va a desaparecer porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero creo también, al mismo tiempo creo, de que Chile
necesita cuanto antes una iglesia viva, vigorosa, activa, en movimiento, no encerrada ni en las casas ni en las iglesias. Porque tenemos un fenómeno, salimos de las iglesias y nos volvimos a encerrar en las casas. Y yo creo que este es el tiempo en donde Dios nos va a empezar a mover para hacer algo distinto, para no solamente identificar el problema, sino que ser parte de la solución. Es tremendamente importante esto. Creo en los jóvenes que vienen de camino, los que vienen detrás, nuestros adolescentes. Veo adolescentes conectados hoy día, jóvenes conectados en esta transmisión. Yo creo que ellos también tienen mucho que decir en este tiempo, tienen mucho que aportar también respecto a lo que se quiere proponer para nuestro país. Entonces yo quiero decir esto porque de alguna manera se acerca una fecha tremendamente compleja, que es este domingo primero, domingo 18, tremendamente compleja, y yo quiero pedir que al final oremos por la paz de nuestro país. Hay muchas amenazas de lo que va a pasar el domingo, de que se va a destruir, no sé cuánto, que las protestas, etc. Pero yo creo en un Dios de paz, creo que Dios nos llamó a paz, a ser pacificadores, y que toda violencia, todo lo que está detrás de la violencia, de la destrucción, tiene un solo nombre, y es Satanás el diablo. No hay otro nombre. Entonces yo quiero pedirte al final que oremos por Chile, oremos por la paz de nuestro país. Y quiero agradecer a Dios por toda la convocatoria que hubo hoy día. Quiero agradecer a Leo principalmente. Quiero agradecerte a ti, Leo, a tu esposa, a tus hijos, por el tiempo que te has dedicado para estar con nosotros. Hemos sido tremendamente bendecidos, hemos sido tremendamente informados, nutridos, de acuerdo a lo que se propuso, ¿cierto?, en esta instancia. Hemos cumplido con lo que habíamos propuesto también. Y yo creo que también Dios está puesto en una posición para poder también ser de bendición para muchas personas, para muchas iglesias también, que necesitamos tener más información, tener más información. Yo soy de la escuela de donde en el liceo nos enseñaban cívica. No sé hasta qué año se enseñó cívica, pero gran parte de las cosas que sé, de mi punto de vista cívico, lo aprendí en el liceo yo. Y me acuerdo yo que una de las cosas que más me quedó marcado es que el profe nos dijo que el momento en que uno vota, y vota por alguien, sin querer queriendo, le está entregando el poder, es confirmarle una declaración jurada al candidato, decirle: usted ahora me representa a mí, y usted ahora va a redactar, o va a hacer las leyes, o va a legislar, etcétera, de acuerdo, ¿cierto?, como representándome a mí. Y yo creo que esa decisión que tenemos el 25 de octubre es vital, y aunque usted vote rechazo, no está en pecado, ni es el mejor hermano, y si usted vota apruebo, no está en pecado, ni es el mejor hermano tampoco. Es una decisión democrática, y usted tiene que hacerla con libertad, con mucha conciencia también, y con sus valores y sus convicciones totalmente claras, y con toda la información necesaria como la que hemos tenido hoy día.